Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy nos adentramos en un tema que parece sacado de una novela distópica, pero que es la realidad cotidiana de millones de personas. Vamos a hablar de cómo un movimiento que nació con la promesa de liberar a un país de una dictadura brutal, terminó construyendo una maquinaria de represión aún más sofisticada y asfixiante. Hablamos del terror sandinista en Nicaragua. Es un fenómeno fascinante y aterrador a la vez, porque nos obliga a preguntarnos, ¿cómo los libertadores se transforman en los nuevos tiranos? Es la gran tragedia cíclica de la historia política y el caso de Nicaragua es quizás uno de los ejemplos más puros y dolorosos de esta metamorfosis. Cuando hablamos de terror, a menudo la mente se va a imágenes de explosiones, guerras abiertas o caos en las calles, pero el terror de Estado que ha perfeccionado el sandinismo contemporáneo es distinto. Es un terror burocrático, silencioso, legalista y profundamente psicológico. Se trata de un sistema diseñado no solo para castigar la disidencia, sino para paralizar a la sociedad entera mediante la inoculación del miedo en el tejido mismo de la vida cotidiana. Exacto, es un miedo que se respira. Y creo que para entender la magnitud de esta traición histórica, tenemos que retroceder un poco. En 1979, la revolución sandinista derrocó a Anastasio Somoza. En aquel momento, el mundo entero miraba a Nicaragua con esperanza. Intelectuales, artistas, políticos de todo el globo celebraban lo que parecía el triunfo definitivo de David contra Goliat. ¿En qué momento esa narrativa romántica empezó a resquebrajarse para dar paso a lo que vemos hoy? La semilla del autoritarismo estuvo ahí casi desde el principio, aunque muchos se negaran a verla por esa misma ceguera romántica que mencionas. Cuando un grupo asume que ellos no solo representan al pueblo, sino que ellos son el pueblo, cualquier crítica se convierte automáticamente en un acto de traición a la patria. Esa es la trampa del vanguardismo revolucionario. Durante los años 80 ya hubo censura, exilio y represión bajo la excusa de la guerra civil y la agresión externa. Pero lo que ha ocurrido en la última década, especialmente desde el retorno al poder en 2007, es la construcción sistemática de una dictadura dinástica que copió los peores vicios del somocismo y les añadió técnicas de control social del siglo XXI. Es como esa famosa novela Rebelión en la Granja de George Orwell, donde los cerdos que lideraron la revolución terminan caminando en dos patas y vistiéndose con la ropa del granjero al que derrocaron. Y me parece que el punto de quiebre definitivo, donde la máscara se cayó por completo ante los ojos del mundo, fue en abril de 2018. Las protestas cívicas, jóvenes que ni siquiera habían nacido en el 79, salieron a las calles. ¿Cómo analizas la respuesta del régimen ante ese estallido social? Abril de 2018 es la herida abierta de la Nicaragua moderna. Lo que empezó como una protesta por unas reformas a la seguridad social rápidamente se convirtió en un referéndum nacional sobre la libertad. Y la respuesta del régimen fue aplicar tácticas de guerra contra una población civil desarmada. Vimos francotiradores disparando a matar, paramilitares operando en caravanas de la muerte con total impunidad, lo que ellos llamaron cínicamente la Operación Limpieza. Más de 300 muertos, miles de heridos. Ese fue el momento en que el sandinismo decidió que su supervivencia en el poder valía más que la sangre de su propia juventud. Cruzaron una línea de no retorno. A partir de ahí, el contrato social se rompió y el único pilar que sostuvo al gobierno fue precisamente el terror. Y es un terror que ha ido evolucionando, ¿verdad? Porque después de limpiar las calles a sangre y fuego, la represión no se detuvo, sino que mutó. Pasó de las balas en las barricadas a los juicios sumarios en los tribunales. Hemos visto cómo las cárceles, especialmente la infame prisión de El Chipote, se llenaron de estudiantes, periodistas, líderes campesinos e incluso antiguos comandantes guerrilleros que lucharon en el 79. Hay un ensañamiento particular, una crueldad que busca quebrar el espíritu humano. Totalmente. El objetivo de la prisión política en este contexto no es hacer justicia, ni siquiera apartar temporalmente a un rival. El objetivo es la aniquilación psicológica. Los testimonios de quienes han sobrevivido a esas celdas
Hablan de aislamiento total, oscuridad perpetua, prohibición de hablar, negación de atención médica básica. Es tortura blanca. Quieren que el prisionero se sienta olvidado por el mundo, que pierda la noción del tiempo y de su propia identidad. Y el mensaje para los que están afuera es clarísimo. Si te atreves a levantar la voz, esto es lo que te espera. Es un mecanismo de disuasión brutal que convierte a todo el país en una gran cárcel con las fronteras cerradas. Me llama mucho la atención cómo han ido cerrando todos los espacios. No se conformaron con silenciar a los partidos políticos o a la prensa independiente, que prácticamente ha tenido que exiliarse en su totalidad. Han ido por la sociedad civil. Han cancelado miles de organizaciones no gubernamentales, desde grupos de derechos humanos hasta asociaciones que ayudaban a niños con cáncer. Y luego el ataque directo a la Iglesia Católica. Ver a obispos encarcelados, a monjas expulsadas del país, es un nivel de totalitarismo que roza lo absurdo. ¿Por qué el régimen le tiene tanto miedo a una ONG o a un sacerdote? Porque en un sistema totalitario, el Estado no tolera la existencia de ninguna lealtad que no sea hacia el líder supremo. Una ONG, por muy apolítica que sea su labor, representa la capacidad de los ciudadanos para organizarse de manera independiente. Y la Iglesia Católica, en un país tan profundamente religioso como Nicaragua, representa una autoridad moral que escapa al control del partido. Cuando un obispo desde el púlpito habla de justicia o de derechos humanos, está desafiando el monopolio de la verdad que el régimen intenta imponer. Por eso confiscan universidades como la UCA, por eso expulsan a las órdenes religiosas. Quieren un páramo intelectual y espiritual donde la única voz que resuene sea la de la propaganda oficial. Es escalofriante pensar en ese nivel de control, y esto nos lleva a una de las tácticas más recientes y quizás más crueles que han implementado, el despojo de la nacionalidad. Hemos visto cómo a cientos de nicaragüenses, incluyendo a escritores de renombre mundial, periodistas y activistas, de un plumazo les dicen, ya no eres nicaragüense. Les confiscan sus casas, sus pensiones, borran sus registros académicos. Es como si el Estado intentara borrarlos de la existencia misma. ¿Qué impacto tiene esta muerte civil en las personas y en la sociedad? Es una aberración jurídica y una violación flagrante del derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad. Pero más allá de lo legal, la crueldad de esta medida es profundamente existencial. Imagina que el país donde naciste, por el que has trabajado, donde están enterrados tus ancestros, de repente te declara extranjero en tu propia tierra y te convierte en apátrida. Es un intento de desarraigo absoluto. El régimen busca que el exiliado no solo pierda su hogar físico, sino su anclaje identitario. Sin embargo, paradójicamente, esta medida ha logrado lo contrario. Ha fortalecido el sentido de pertenencia. Nadie puede arrebatarte tu identidad por decreto. Como han dicho muchos de los desterrados, soy nicaragüense por gracia de Dios, no por permiso de un dictador. Esa frase resuena con una fuerza increíble. Es la resistencia del espíritu frente a la maquinaria del Estado. Pero, viéndolo desde una perspectiva más fría y geopolítica, ¿cómo es posible que un régimen actúe con este nivel de impunidad en pleno siglo XXI? A veces da la sensación de que la comunidad internacional emite comunicados de condena, pero en la práctica el régimen sigue ahí, atrincherado, financiándose y sosteniéndose. ¿Quiénes son los aliados de este terror y cómo logran evadir el aislamiento total? Esa es la pieza clave del rompecabezas. Ninguna dictadura sobrevive en el vacío. El régimen ha sabido jugar sus cartas en el tablero geopolítico global, alineándose con otras autocracias que comparten su desprecio por la democracia liberal. Rusia, China, Irán, estos países ofrecen un salvavidas económico y diplomático. A cambio, Nicaragua les cede una plataforma estratégica en el corazón de las Américas. Además, el régimen explota la fatiga internacional. Saben que el mundo está distraído con otras guerras y crisis globales. Las sanciones internacionales, aunque importantes,
Muchas veces no logran tocar el núcleo de poder de la familia gobernante y terminan siendo asimiladas por el sistema. El régimen ha convertido el aislamiento en una herramienta de cohesión interna, nosotros contra el imperio. Es un guión viejo de la Guerra Fría, pero que sigue funcionando para mantener cerradas las filas de su aparato represivo. Es un guión viejo, sí, pero ejecutado con herramientas modernas. Y eso me lleva a pensar en el costo generacional. Hay miles de jóvenes nicaragüenses que han tenido que huir, cruzando fronteras por puntos ciegos, enfrentándose a la selva del Darién, buscando refugio en Costa Rica, en Estados Unidos, en España. Estamos hablando de una fuga de cerebros y de talento masiva. Un país que expulsa a su juventud es un país que se está amputando el futuro. ¿Qué consecuencias a largo plazo tiene este vaciamiento demográfico y cultural? Las consecuencias son devastadoras y tomará décadas revertirlas. Cuando un país pierde a sus estudiantes universitarios, a sus médicos, a sus ingenieros, a sus artistas, está perdiendo el motor de su desarrollo. Nicaragua se está convirtiendo en una economía de remesas, donde el régimen sobrevive irónicamente gracias al dinero que envían aquellos a los que expulsó. Es un parasitismo de Estado. Pero más allá de la economía, el daño está en el tejido social. Familias separadas por el exilio, niños creciendo sin sus padres, una cultura del silencio y la desconfianza instalada en los barrios. El daño antropológico es incalculable. Han enseñado a una generación que pensar diferente es un delito que se paga con la libertad o con el destierro. Es un panorama desolador, sin duda, pero no quiero que nos quedemos solo con la imagen del verdugo. A lo largo de la historia, hemos visto que ningún sistema basado exclusivamente en el terror es eterno. La presión dentro de la olla siempre encuentra una salida, y a pesar de la vigilancia, de la censura y del miedo, uno puede percibir que el rechazo al régimen es abrumadoramente mayoritario, incluso en silencio. ¿Crees que este modelo de terror sandinista es sostenible a largo plazo? ¿O estamos viendo la fase terminal de una dictadura que se devora a sí misma? Esa es la pregunta que todos los analistas se hacen. El terror es una herramienta eficaz a corto y mediano plazo para mantener el control, pero es extraordinariamente costoso de mantener. Requiere una paranoia constante. El régimen ya no solo persigue a los opositores, ahora persigue a sus propios militantes, a sus propios funcionarios públicos, a la policía, al ejército. Nadie está a salvo de caer en desgracia. Cuando la lealtad se basa en el miedo y no en la convicción, el sistema se vuelve sumamente frágil. Es un castillo de naipes sostenido por las bayonetas. No sabemos cuándo ni cómo terminará porque las dictaduras a menudo parecen invencibles hasta el día antes de su caída. Pero la historia nos enseña que el deseo de libertad de un pueblo no puede ser anestesiado para siempre. La memoria de los caídos de 2018, la dignidad de los presos políticos y la resistencia del exilio son semillas que tarde o temprano van a germinar. Y es en esa memoria donde reside la verdadera esperanza. El intento de reescribir la historia, de borrar los nombres y de silenciar las voces siempre termina fracasando frente a la terca realidad de un pueblo que se niega a olvidar. Hemos hecho un recorrido profundo por las entrañas de este sistema, entendiendo que el terror sandinista no es un accidente, sino una maquinaria diseñada metódicamente para perpetuar el poder a cualquier costo. Pero como bien dices, el poder absoluto construido sobre el miedo tiene los pies de barro. Nos queda reflexionar sobre nuestro papel desde afuera para no normalizar esta tragedia y seguir siendo altavoces de los que no pueden hablar. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal, El Comentario. Ahora también tenemos un segundo canal, El Comentario, dos ambos disponibles en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.